buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aunque los historiadores han tenido acceso a muchos documentos desclasificados en Estados Unidos sobre el llamado Plan Cóndor, operación que produjo en América Latina miles de muertos y desaparecidos, mucho queda todavía por descubrir. En ese sentido, nuestra invitada de hoy, la realizadora ítalo-paraguaya Ana Recalde Miranda, continúa sus investigaciones en su película De la Guerra Fría a la Guerra Verde, que se estrena a fines de marzo aquí en Francia. Eso fue el 10 de julio de 97. Señor secretario, le dice, tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de elaborar la apreciación de la situación subversiva en el continente. La lista de los subversivos de América Latina. Lloro de emoción porque esto es la reparación nacional. Aquí está la lista negro, pero aquí está todo el archivo. Me detuvieron 1000 días, me torturaron. La Operación Cóndor era un acuerdo de inteligencia militar. Los documentos que tenemos nosotros acá conforman el gran puzzle en donde faltan piezas. That, I think, is absolutely key to understanding what Operation Condor was, as well as what Operation Condor became. Récord. Esto es todo soja por todos lados. La situación se mantiene con unas temperaturas muy altas en todo el interior y hacia la zona de Asunción. La cabeza está relacionada con las máximas temperaturas que puede soportar el cuerpo. É surreal, onde se vê a cerca, então, e o limite da fazenda, ela é grudada, né? O conflito é iminente. Como esta idea de un aparente enemigo interno para el orden regional. O sea, continúe, allí el cóndor sigue volando. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Jorge. Ana Recalde Miranda, bienvenida a Radio Francia. Muchas gracias por la invitación. Lo que hoy está pasando en la Casa Blanca hace temer que no solo el cóndor siga volando, sino que además vaya más lejos, ¿no? No es bueno pensar en eso, ¿no? Sí, es increíble lo que está pasando tan rápidamente y siendo honesta, cuando filmé esa película la cual grabación tomó varios años. Hemos terminado la edición en 2022-23 y el estreno fue ahora en el Festival IDFA de Ámsterdam en 2024. Nunca hubiera pensado que la realidad iba tan rápidamente en la misma hilo que estaba. Me estabas contando que incluso te afectó el cambio climático durante el rodaje, que no podías rodar más de 10 minutos con la cámara, ¿no? Sí, en el momento de grabación, bueno, eran los meses de verano, que son muy calurosos en Paraguay, pero el tema es que ahora las temperaturas son inhumanas casi, así que sí, la cámara se apagaba y la sensación era, el sol te quema, ya no es algo... Terrible, ¿no? La lucha contra el cambio climático, Ana, supone un freno para la industria, pero sus consecuencias pueden ser más graves todavía, ¿no? Para todos los que están contra la lucha del cambio climático, no saben que podemos acabar mal todos. Bueno, el tema y lo que trata de hacer la película es de dar una lectura un poco más sistémica de la violencia que ocurre, bueno, todo el mundo, pero en particular en Latinoamérica, contra lo activista, contra lo que se llama land defenders, los activistas de la tierra, que son, bueno, muchas veces grupos sociales que luchan por la tierra y pueblo autóctono que tratan de parar a la deforestación, al acaparamiento de tierra
impulsado por el agronegocio en la región. En tu película vemos una fotografía de tu bisabuelo italiano que se instala en Paraguay. Tiene una plantación de bananos y ahora se ha convertido en cultivo extensivo de soja, ¿no? Sí, es impactante. Mi bisabuelo es paraguayo y se llamaba Rufino Recaldo Milesi y bueno, por la estructura narrativa de la película me parecía importante ponerlo porque efectivamente es alguien que luchó mucho por la cuestión de la tierra a su época, al comienzo del siglo pasado y es impactante ver cómo hoy se cambió ese escenario en Paraguay. Inclusive visivamente, increíble, ya se ve solamente una línea infinita de lo que se llama el desierto verde, que son kilómetros, centenas de kilómetros de soja transgénica, que se comió el país entero. El 96% de la tierra hoy en Paraguay está utilizada por el tema del cultivo de soja. Ha acabado con la biodiversidad de una manera brutal, ¿no? Sí, deforestación y... Terrible. Claro. Permíteme, Ana, que recuerde que has nacido en Magenta, en Italia, en 1979 y que vas a estudiar comunicación en la Universidad de Bolonia. Uh-huh. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te lleva a interesarte por el documental como género? Bueno, mi interés por el documental viene de un poco mi historia. Yo... me acerqué a la cámara, digamos, con el tema del mediactivismo. Entonces la idea de con los medios, haciendo nuestras propias narrativas, hubiéramos podido cambiar un poco las cosas. Ese era un poco el lema de mi generación, digamos, que era la generación del altermundialismo y de la lucha que hubieron, bueno, a Seattle, a Génova en particular, por lo que fue mi experiencia. En tu película precisamente muestras imágenes de manifestaciones reprimidas brutalmente en Génova, ¿no? Sí. ¿Estabas tú ahí en Génova? Sí. ¿Tú rodaste esas imágenes? No son imágenes mías. No me fui con la cámara porque tenía miedo de tener un ojo. Había que tener todo el ojo y la antena porque fue extremadamente violenta. Sí. Terrible, ¿no? ¿Con qué excusa reprimieron tan violentamente esas manifestaciones? Esto es un tema. La excusa era que los manifestantes eran violentos. La excusa fue, pero el tema era dar como una lesión, como ponerle miedo a la gente que se iba a manifestar, porque era un movimiento internacional muy fuerte que había tomado mucha fuerza desde Seattle. Seattle solo fue en el 99 y Génova en el 2001. En poco año había agregado muchísima fuerza de todo el mundo y de un espectro político muy distinto. Se andaba desde los católicos hasta los anarcos. O sea, había toda la gente, toda la izquierda en toda su, digamos, diversidades, se lograba articular en torno a esos temas que eran los temas del milenio, la crisis climática, la crisis migratoria, las políticas energéticas, la deuda de los países del tercer mundo. Había un montón de temas que iban a cambiar el futuro. Durante el Plan Cóndor se acusaba a los activistas de subversivos rojos comunistas. Ahora eran subversivos verdes, ¿no? Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Digamos que hay una continuidad de ese tema del enemigo interno desde la época, bueno, de la Guerra Fría y del Plan Cóndor, que fue como una multinacional de la represión, orquestada entre varias dictaduras de América Latina y con el apoyo de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Eso, al terminarse la Guerra Fría, en el 89, se transforma, digamos, esas alianzas y digamos que la forma política se transforman porque ya no son dictaduras, se vuelven democracias, pero los intereses políticos y económicos sobre todo no cambian, sobre todo con el tema de la tierra, porque durante estas dictaduras hubieron muchísimo acaparamiento de tierra y esa tierra no se devolvió después en democracia. Entonces, en el Paraguay, por ejemplo, es el tema de la tierra mala vida, se dicen, son 8 millones de hectáreas de tierra que siguen estando en mano ilegítima y sobre ese robo se construyó después lo que es hoy en día la República de la Soja. Entonces, un
un desierto verde que pero da mucha plata, es muy, muy rentable y constituye hoy el mayor recurso de estos países. Así que es muy difícil en esas transiciones en democracia, entre dictadura y democracia, la transformación económica fue esa. Entonces, aquellos que luchan hoy contra ese tipo de política agrícola, digamos, son vistos como enemigos del desarrollo, de la democracia, de ese tipo de democracia. Es cierto, Ana, que Paraguay era considerado como el epicentro del Plan Cóndor. Fue ahí donde... Bueno, Paraguay, el Plan Cóndor nace, según los papeles, en Chile, en el 75. Además, ese año son los 50 años del Plan Cóndor, sí. Pero Paraguay, hay que acordarse que la dictadura en Chile empieza en el 73 y en Paraguay Stroessner, la dictadura de Stroessner ya estaba ahí desde el 54. Entonces Paraguay es como el primer país que se estructura de esa manera y que recibe, como decir, el apoyo de Estados Unidos. Pero cuéntanos, ¿qué imagen tienes tú de Paraguay cuando eres niña? Tu padre es paraguayo, viajáis cuando eres niña a Paraguay, pero va a ser en el 2008 que vuelves a Paraguay para rodar una película. Sí. ¿Qué es lo que te hizo volver a Paraguay? Bueno, yo nací en Italia, mi papá es paraguayo, se fue a Italia, encontró a mi mamá, yo nací en Italia. Me fui a Paraguay con mi familia cuando cayó la dictadura, en el 90, la dictadura cayó en el 80, nosotros fuimos poco después, y bueno, era muy impactante de ver otro país y con esa diversidad, ¿verdad? Conocí a la familia que tenía allá, tías, abuelos, y fue, bueno, para mí se quedó en las retinas como algo... extraordinario. Sí, algo muy distinto y con también cosas de injusticia muy grande también que se sentían. Y después vuelvo efectivamente en 2008, en el momento en que se articula la campaña electoral de Fernando Lugo, que en 2008 se presentaba a las elecciones y era representante de un cambio progresista, era obispo de la Teología de la Liberación, entonces toda la parte, digamos, de la iglesia social. Eso, me voy para seguir su campaña y hacer mi primera película, y ahí efectivamente me quedo después, como conozco a Martín Almada, conozco a un montón de gente que me abrieron, que me influenciaron muchísimo. Fue una sorpresa que Fernando Lugo fuese elegido, ¿no? Sí. Nadie lo esperaba. Sí, nadie lo esperaba, fue increíble y es una experiencia humana enorme. Esa primera película se termina así, con la victoria de Fernando Lugo. Y eso me dio ganas de continuar haciendo una segunda película que se llama Poder e Impotencia, un drama en 3 actos que filmé entre 2010 y 2009, 2012, momento donde grabé el ejercicio del poder, siguiendo a Fernando Lugo, presidente, Miguel Ángel López Berizo, que era jefe de gabinete, y Sixto Pereira, un senador. Y ahí era entre telones del poder. Y esa fue otra experiencia increíble que se terminó con el golpe de Estado parlamentario. 2012. Y con la masacre de Curguatú. Volvamos a la película de la Guerra Fría, la Guerra Verde. ¿Con qué intenciones ruedas esta película? Para mostrar precisamente ese nuevo Plan Cóndor. Sí, digamos que en las 2 otras películas, la de 2008, La Tierra sin Mal y Poder en Potencia, siempre el tema de la tierra y de la represión contra los activistas, digamos, pero contra los luchadores de la tierra era presente, porque el tema es la tierra. Entonces ahí estaba, Fernando Lugo fue elegido con la gran esperanza de hacer la reforma agraria y llevar a cabo cambios, digamos, sociales que se necesitaban, y cuando empiezan el gobierno de ellos a poner la mano efectivamente en el tema de la reforma agraria, simplemente haciendo mensuras de tierras, porque el tema fonciario es completamente confuso allá. Los títulos de tierra no corresponden a la verdadera realidad. A la realidad. El país tendría que ser el doble de lo que es. Hay un montón de títulos falsos, o sea, es un problema mayor. Y simplemente ellos quisieron empezar mesurando la tierra, y solamente al anunciar que iban a mesurar la tierra salieron los propietarios digamos, de los latifundios con armas, diciendo acá
se está armando una guerra civil, Entonces eso después llevó al golpe. En todos esos procesos, por supuesto, los líderes campesinos que siempre estuvieron luchando, siempre fueron reprimidos, siempre fueron matados, y hoy en día, después del golpe, la situación empeoró mucho porque digamos que el tema de la soja, la rentabilidad de la soja y la presencia en este país de prácticamente todo el ciclo del agrobusiness mundial, desde la semilla hasta la comercialización, todo están ahí, todas las grandes multinacionales. Entonces es como un país que ya está, se llama la República de la Soja. Paraguay, el oeste de Brasil, Argentina, Bolivia. En ese país, en esos lugares, ya es como un país en el país que tiene sus propias leyes y que cambia gobiernos cuando... Un personaje emotivo de tu película es el abogado Martín Almada, quien descubrió los archivos del terror, llamados del terror, en 1992. ¿Cómo conociste a Martín Almada? Martín Almada lo conocí durante mi primer rodaje en 2008, La Tierra sin Mal, la película. Fue alguien importantísimo en mi vida. A partir de ese momento me abrió un mundo, me abrió los archivos, me condujo allá, lo pude filmar. Con él mismo hemos encontrado documentos justamente que tenían que ver con el bisabuelo, mi bisabuelo, que fue, tomado en prisión muchísimo tiempo de su vida, y otra persona de mi familia, que inclusive ni mi tía sabía que habían estado allí presos por el Cóndor. En esos documentos, el mismo Martín Almada descubre documentos sobre su tortura, sobre su encarcelamiento, ¿no? Sí. Es terrible descubrir eso, ¿no? En el archivo del terror hay muchísimo fichas y pruebas de gente que pasó por ahí. Entonces, muchísimos expedientes que permitieron después hacer juicios y hacer justicia en varios países. En varios países, sobre todo en Argentina y muy poco en Paraguay, lastimosamente. Pero el Cóndor fue también la impunidad, eso también hay que decir. Por supuesto. A finales de marzo se van a cumplir un año de la muerte de Martín Almada. ¿Va a seguir su trabajo por otras personas allí en Paraguay? Sí, hay su esposa compañera María Estela Cáceres, directora del Museo de las Memorias, que sigue llevando la lucha de Martín, que ella misma, la vemos ahora en las imágenes, que ella misma compartió con él todo ese camino de lucha desde el descubrimiento de los archivos. Ella como otras personas también, por supuesto, luchadores vinculados con todos esos temas, que pero, repito, son minorías y son también cuestiones vinculadas con recursos, con posibilidades que hay en las universidades y en las instituciones para seguir trabajando en esos temas, que cuando cambia la bandera política, a veces esos recursos son cortados. Lo que vemos ahora en Estados Unidos con el tema de las investigaciones son una voluntad política también. El tema del acceso, Paraguay se puede acceder a ese archivo. En muchos otros países, en Brasil es mucho más difícil poder hacer esos trabajos de investigación. ¿Qué representa para ti que esta película se estrene en salas aquí en Francia? La vas a presentar también en el Festival Tiempo Latino en Toulouse, si no me equivoco. Cine Latino, sí. Para ti, que ahora vives en Francia, ¿qué significa? Sí, estamos todos muy contentos con los productores. Es una coproducción de cinco distintas productoras entre 4 países, Italia, Francia, Paraguay y Suecia. Fue un esfuerzo enorme llevar a cabo esa película con todas las personas que hemos filmado, que quiero agradecer a todo el mundo, con el equipo, Nicola Grignani, el editor Andrea Gandolfo, Giorgia Villa. O sea, fue un trabajo de mucha gente y de muchos años, y estamos todos muy contentos de poder sacar ese enorme trabajo entre historia, investigación histórica, investigación política, y tratando de juntar eso de la crisis climática con la criminalización de las luchas, que hoy en día
no es solo de Paraguay, no es solo en Latinoamérica. Hoy en día en Europa también estamos viendo un incremento muy preocupante de la criminalización a la gente que protesta contra la locura de la... Es sintomático, en Inglaterra acaban de ser condenados varios jóvenes por tirar salsa de tomate a unos cuadros, ¿no? Absolutamente. Terrible. Y en Francia también se habló con el tema de Souleymane de la Terre de ecoterrorismo. O sea, esos son los temas que... En fin, pues ya lo saben, la película De la Guerra Fría a la Guerra Verde de Ana Recalde Miranda va a presentarse en el Festival Tiempo Latino en Toulouse y también en toda Francia. Se estrena en salas el próximo día 26, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Ana. Mucho éxito con tu película. Gracias, Jordi. Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red también se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.